Ella desarrolló el programa Sexualidad en el Amor para la formación afectivo-sexual. Es catedrática de la especialidad en matrimonio y familia en la Universidad Panamericana. Ha sido invitada especial a congresos internacionales sobre matrimonio y familia. Ha participado en el desarrollo de temas sobre persona, matrimonio, familias en diversas instituciones como el IPADE, ITESO y la UP, y en grupos empresariales. Más de 70,000 personas alrededor del mundo se han beneficiado con sus programas. Actualmente investiga desde diversas propuestas personalistas la dimensión relacional de la persona y la interrelación entre sexualidad y vínculo. Les pido un fuerte aplauso para recibir a Carla de Gómez, quien nos ofrece la conferencia El reto de la educación sexual post-COVID desde la familia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y pues aquí reunidos para hablar de un tema realmente importante, la educación sexual de nuestros hijos. Pero para empezar me gustaría saber, ¿quién de ustedes tuvo la fortuna de tener un papá y una mamá que les hablara de manera positiva, natural y a tiempo sobre la maravilla de la sexualidad humana? Levante la mano quien tuvo esa oportunidad. Una mano, 2 manos, 3 manos. Esto se repite una y otra vez. Antes del COVID estuve en un teatro con más de 1,000 personas y se levantaron 4 manos. Y cuando les pregunté, pero ¿quién de esos papás que sí hablaron con ustedes no se limitó a hablar de prevención? Cuidado con esto, esto es peligroso, aquello es malo. Sino que también les habló en un sentido muy positivo de la maravilla de la sexualidad humana, y 2 manos se bajaron. Probablemente nos cueste trabajo hablar de sexualidad con nuestros hijos porque no tenemos la experiencia a través de nuestra propia historia de cómo hacerlo. La educación de la sexualidad es un tema que debemos hablar con nuestros hijos, no solo si preguntan. Muchos padres de familia me dicen, Carla, es que no me ha preguntado. Pues muchos niños no preguntan. Algunos no lo van a hacer por personalidad. Viven más hacia adentro y no cuentan con facilidad lo que piensan, lo que se les ocurre, lo que les pasa. Otros efectivamente no te van a preguntar del tema porque aún no tienen dudas, pero te vas a esperar a que te pregunten cuando alguien les sembró una duda por algo que vio, oyó o vivió. Y otros definitivamente no preguntan porque saben demasiado y no quieren hablar contigo del tema, porque lo saben de una manera inconveniente. Hablar de sexualidad implica que estemos dispuestos a contarles a nuestros hijos lo que necesitan y no solo lo que preguntan. Porque lo que un papá y una mamá hace o no hace, dice o no dice, marca. Y hablar de sexualidad, que podría causarnos un poco de inquietud, porque con mucha frecuencia los padres de familia, sobre todo de niños pequeños, cuando les decimos, ¿ya hablaste con tus hijos? No, no ha preguntado. No es solo por las preguntas, es por lo que necesita, aunque no pregunte. Pero es que no le quiero arrancar la inocencia. Si hablamos de sexualidad de la manera adecuada, no solo no arrancamos inocencia, sino que les protegemos y ayudamos a descubrir el maravilloso sentido de la sexualidad humana.
el para qué. Porque la formación sexual no se limita a hablar de cuestiones biológicas, las incluye, pero no se limita a eso. Tampoco se limita a cuestiones afectivas, las incluye, pero no se limita a eso. El para qué de la sexualidad humana, el sentido de la sexualidad humana, va mucho más allá y lo podemos descubrir a través de nuestras propias experiencias. En tu historia y en la mía, en la historia de todo ser humano, existen vínculos muy significativos. Estoy aprendiendo a usar este control. En la historia de todo ser humano existen vínculos muy significativos. Vínculos que ni siquiera la muerte puede romper. En tu propia historia puedes constatarlo por el vínculo que tienes con tus padres. Tus padres te han marcado, a ti y a mí y a cualquier ser humano del planeta. La relación universal, porque algunos son primos y otros no, algunos son sobrinos y otros no, pero todos somos hijo. Esa es la relación universal. Todo ser humano es hijo. Y todo ser humano ha sido marcado por la relación o la ausencia de sus padres, por la forma en que convivieron con ellos, se comunicaron o no. Lo que un papá o una mamá deja, pesa. Incluso lo que no deja, pesa como si fuera algo. Todos conocemos algunas esculturas de Miguel Ángel. Este escultor impresionante que puede hacer palpitar a la piedra. Pues miren, podemos ver los pliegues de la tela, las venas, las uñas. Pero ¿qué le pasa a Miguel Ángel, el escultor del realismo? Porque siendo tan realista, habría captado que cuando una madre está en esta situación, cuando lleva en sus brazos a su hijo que recién ha fallecido, no dirige la mirada a la nada. Las madres que están aquí, si estuvieran en esa situación, ¿hacia dónde dirigirían la mirada? Hacia el rostro. La gran mayoría contesta que hacia el rostro. ¿Y por qué Miguel Ángel, con esa capacidad para captar y plasmar la realidad en la piedra, pasa por alto ese detalle? ¿Qué le pasa a Miguel Ángel? Pues cuentan que Miguel Ángel quedó huérfano a muy temprana edad. Y es probablemente esa la razón por la que no recuerde la mirada de su propia madre sobre su rostro y es incapaz de llevarlo a su obra. Lo que un papá o una mamá deja o no deja, marca. Pues otra relación muy significativa en la historia de todo ser humano, si es que llega a construir este vínculo, es el vínculo de la paternidad o de la maternidad. Si como yo te has convertido en madre o en padre de familia, nos damos cuenta que ese vínculo tampoco lo rompe la muerte, porque así como la marca que los padres han dejado no se pierde aunque hayan fallecido, la marca que los hijos nos dejan en el proyecto de vida tampoco se borra aunque ellos fallezcan. Ni siquiera existe una palabra para nombrar a una mujer o a un hombre que ha perdido uno de sus hijos. Existe la palabra viudo, huérfano, pero ¿cómo le llamamos a la mamá que pasa por esa dolorosa situación? Tengo amigas que han pasado por esa situación tan triste y me llama mucho la atención cómo hablan de esa relación en presente y las veo que publican en sus redes. Fulanita hoy cumple 6 años. Felicidades. En presente. Porque ese vínculo ni siquiera la muerte lo puede romper. Y estos vínculos tan significativos de quién soy hijo y de quién soy padre, hunden sus raíces en la sexualidad humana.
No da lo mismo cómo una persona piensa y vive su sexualidad, porque lo quiera o no, lo sepa o no, va a impactar la forma en que sus vínculos más significativos se vayan construyendo o tejiendo, porque pueden ser vínculos sanos o enfermos, estables o inestables, fuertes o débiles. Y lo que queremos transmitir a nuestros hijos es que la sexualidad es fuente de vínculos, independientemente de nuestra historia, con las grietas, sombras o rupturas que pudiera traer nuestro claroscuro. Tu hijo o tu hija, a través de su propia sexualidad, va a construir sus vínculos más significativos. Y no debemos estrechar su horizonte por el temor a no saber cómo hablar de nuestra historia. Hay que abrirle el horizonte amplio para que tenga más oportunidades de construir vínculos sanos, estables y fuertes. Parta de la historia que parta, necesita que tú le hables, porque lo que digas o calles va a influir en su futuro. Nadie nos puede suplir. Puede haber especialistas que dominen el tema en el ámbito de lo biológico o de lo psicológico, pero ningún experto, ninguno, le conoce como le conoces tú. Tú sabes quién lloraba más de bebé, quién dormía más fácil, quién no quería comer cualquier cosa. Tú les quieres, aunque como yo cometamos errores y tengamos nuestras propias fragilidades, queremos su bien. En el fondo queremos que estén bien. Pero sobre todo, delante de los hijos, ningún especialista es testigo frente a cada uno de esos niños de que la sexualidad genera vínculos. Y tú sí eres testigo frente a tu hijo o frente a tu hija de que la sexualidad genera vínculos. Si en este momento yo invitara a un gran orador a que se parara aquí delante de ti, a hablarte, por ejemplo, de cómo una circunstancia de, no sé, una experiencia de supervivencia extrema podría afectar o beneficiar la vida cotidiana por los aprendizajes que de esa experiencia pudiera ganar, a lo mejor es una conferencia interesante. Pero si quien se para aquí delante de ti no es un gran orador, es alguien que en carne propia pasó una experiencia de supervivencia extrema y pasó frío, hambre, miedo, y se planta a contarte su testimonio, no a darte una sesión, no a darte una conferencia, a platicarte su testimonio. Yo viví esto, pasé por esto y aprendí y comprendí y puedo ahora decirte que esto es importante. Pues delante de tus hijos, delante de cada uno de tus hijos, eres testigo vivo de que la sexualidad genera vínculos y por eso nadie te puede suplir. Acabamos de pasar por una temporada prolongada de encierro a causa del COVID. Y los padres de familia tuvimos que hablar de muchísimos temas con nuestros hijos porque nos fuimos enterando por qué no era tan bueno para matemáticas, en dónde le falla, por qué se distrae, qué tal cumple o no algunas responsabilidades. Y nos atrevimos a hablar de matemáticas, de historia, de gramática, pero con frecuencia no nos atrevimos a hablar de sexualidad. Hay que hablar de sexualidad. ¿Y qué hay que considerar? A ver, no le entiendo bien al aparatito porque le pico de repente. Miren, luego me salto muchas láminas. Déjenme ver en cuál voy. A ver, ok. Miren, hay que hablar de sexualidad
No solo porque somos testigos vivos sobre el tema que genera vínculos frente a nuestros hijos, vínculos tan significativos como entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, sino que la exposición a pantallas que están teniendo a partir del COVID trae nuevos riesgos. Y estos riesgos pueden influir en la forma en que construya sus propios vínculos en un futuro, y no para bien. Se ha facilitado e incrementado la posibilidad de que encuentren pornografía. Y es un tema que hay que hablar con ellos. Y hay papás que me dicen, es que si le hablo del tema, le voy a meter la idea y a lo mejor le despierto la curiosidad. Mejor no hablo del tema. Bueno, entonces no le digas que antes de cruzar la calle le dé la mano a un adulto o que voltee en ambas direcciones, porque no se le vaya a ocurrir la posibilidad de cruzar la calle cuando justo pasa un auto a ver qué se siente. No, porque no solamente le vas a decir que existe, le vas a hablar de una manera más completa del tema. Primero, decirle que sí, que existe. Y yo a mis hijos les digo por su nombre las cosas. Y se llama pornografía, porque no quiero que confundan pornografía con la maravilla de la relación sexual que les dio la vida. Se llama pornografía y te la puedes encontrar por accidente. Yo la pongo aquí y no veo que aparezca ya, o si aparece. Ahí está. Por accidente, ya, gracias. Por accidente, porque terceros te invitan o por curiosidad. Y los accidentes efectivamente no pueden evitarse todos, pero mucho pueden prevenirse. Pon reglas en casa. Pantallas en las habitaciones, en lugares aislados, en zonas de tráfico. Poner horarios, acompañar a comprender cómo se navega en internet, qué sitios son seguros, cuáles no. Y un buen criterio para decidir cómo acompañarles según la edad es que te imagines que vas con ese hijo o con esa hija al centro de la ciudad. Según la edad de tu hijo o de tu hija, probablemente si hoy fueras al centro con ese niño o esa niña en el que estás pensando, a lo mejor le llevabas de la mano y no le soltabas. O probablemente está un poco más grande y caminas a su lado, no le das la mano, pero no te le retiras. O a lo mejor es un poco más grande y le dejas caminar unos pasos adelante, pero no le pierdes de vista. O tal vez entran juntos a la misma tienda y le dejas mirar otros mostradores, pero le dices, no te alejes tanto. O probablemente ya entra solo a alguna tienda y le dices, aquí en media hora, hasta que llega un momento en que puede ir solo o sola. Internet no solo es una herramienta, es también un lugar. Y tus hijos están yendo solos a ese lugar con mucha frecuencia. Necesitamos involucrarnos para que se disminuyan los accidentes. Terceros, le van a invitar tarde o temprano a verlo. Y lo que es más triste, podría encontrarse algo de este material a través de los dispositivos de mamá y de papá. Hay que revisar como familia con esa responsabilidad. También yo que estoy introduciendo al hogar. Pero también hay que ensayar con ellos posibles respuestas. Mira, va a llegar quien te invite a ver o te mande a ver estos videos. ¿Cómo puedes responder? Fíjense que sobre todo a los varones les cuesta trabajo a veces rechazar algo que daña. No tanto porque quieran ese comportamiento dañino, sino porque sienten cierta presión por mostrar que son varones y relacionan por los estereotipos, por los medios de comunicación, por el entorno, que la masculinidad tiene que ver con estar dispuesto siempre al sexo. Y que ver pornografía les hace aparecer frente a sus amigos como hombres grandes. Es un error que los papás digamos, no tienes edad para ver eso. Solo estamos apoyando a que lo quieran ver, porque quieren crecer. Por eso es importante que les digamos cuáles son los daños que ocasionan independientemente de la edad. Y enseñarles a responder delante de sus compañeros. Hace falta a veces poner el ejemplo, incluso pararse delante de tu hijo con seguridad y decirle con firmeza, le dices,
no quiero verlo. Papá, párate delante de tu hijo y dale opciones de posibles respuestas para que vea que un varón puede decir que no y sigue siendo un varón. Papá necesita mostrarle a su hijo qué significa ser un hombre de verdad, porque va a sentir la presión por mostrarlo, pero ¿de dónde va a sacar los criterios que definen qué es un auténtico varón? Presencié el testimonio de un hombre de raza negra, grande, fuerte, alto, mayor de 50 años, y contaba que cuando tenía unos 12 años, su papá era un hombre, pues, presente en el hogar, proveedor, pero que no había desarrollado un vínculo afectivo con él. No había diálogo cercano. Sin embargo, en su colegio había un alumno bastante mayor que él, había reprobado varias veces y estaba en los últimos años de prepa, high school, dicen allá. Vivían en los suburbios de Nueva York. Y este chico era muy amable con él y sus amigos, muy simpático, se acercaba a platicar, les compartía de su lunch. Y dice que un día estaba jugando canicas con sus amigos afuera del edificio de departamentos. Este chico vivía en el mismo edificio y en un momento dado se asomó por la ventana y específicamente llamó a Tom y lo invitó a subir a su departamento porque sus papás no estaban. Y Tom se sintió orgulloso de que un hombre le invitara a pasar un tiempo con él y se sintió frente a sus amiguitos pequeños como pavo real. Así que subió corriendo al departamento del amigo mayor, quien le recibió con esta pregunta cuando abrió la puerta: Tom, ¿quieres? Tom dice que esa pregunta podía significar solamente dos cosas: sexo o drogas. Y Tom dice que él estaba seguro que no quería ni sexo ni drogas, pero menos quería que su amigo pensara que él no era hombre. Así que, ¿qué respondió Tom? Sí. Entró Tom al departamento y su amigo lo dirigió hasta una habitación con la puerta cerrada. Y al entrar, descubrió sobre la cama a una chica desnuda, sin sus facultades mentales. Y el amigo, orgulloso, le dijo: acabo de tener sexo con ella. La había violado. Pero así hablan algunos varones. Así que Tom entró a la habitación y cerró la puerta, determinado a no tocar a esta chica, pero viendo cómo iba a ser para que su amigo no supiera que eso había pasado. Decidió pasar el tiempo suficiente allá adentro y después salir con el cierre abajo y comentar que había estado maravilloso, y así lo hizo. Cuando Tom salió, dijo: estuvo increíble, se subió al cierre y al darse la vuelta para abandonar el departamento, descubrió que en el sillón de la entrada estaba el resto de sus amiguitos esperando su turno. Y a este hombre grande, de voz grave y profunda, se le quiebra la voz, se le nublan los ojos y dice: esa tarde no fui un hombre, fui un cobarde. Pero me faltó en mi historia un hombre, al menos uno, que me enseñara lo que significa ser un hombre de verdad y no una caricatura. Tus hijos y los míos necesitan esos testimonios en casa, porque los estereotipos que se dan fuera y a veces que llevamos nosotros mismos a la casa no facilita que construyan en su historia vínculos sanos, estables y fuertes. Hablar de sexualidad, dijimos, implica adaptarnos a las circunstancias, y ahora desde edades muy tempranas hay que hablar de pornografía, porque estoy recibiendo chiquitos que a partir de los 6 y 7 años están recibiendo material
muy fuerte. Les decimos que existe, cómo se llama, les puede llegar por accidente, por terceros o curiosidad. Y que a ellos les puede dar curiosidad. Hay que hablar de la curiosidad. Porque a veces se sienten mal por sentir curiosidad y es un hecho que puede suceder. Y le podemos decir, a ti y a mí nos puede dar curiosidad. Pero recurrir a la pornografía para saciar la curiosidad daña, y de eso hay que hablar con claridad. Daña a 3 niveles. A nivel cerebral, causa una subida y bajada de dopamina. El cerebro pide más de dopamina, no a través del logro de la plenitud, sino a través del estímulo directo. Pide más del estímulo. Baja pronto la ola de placer, sube la ola, baja la ola, y eso afecta a los estados anímicos. Y el cerebro está en una situación de posible adicción, solicitando cada vez con mayor frecuencia, intensidad o extravagancia el estímulo para volver a elevar la ola de placer. El segundo nivel de daño es a nivel relacional. Cuando se consume pornografía, se inhibe la región más humana del cerebro, por ponerle palabras de alguna manera muy asequibles. La corteza cerebral se inhibe y se activa la sección más mecánica, la que se enciende cuando trabajamos, por ejemplo, con un martillo y un clavo. Así que estamos pensando en usar cosas mientras miramos personas, y eso se lleva al ámbito relacional. Y un tercer nivel de daño es a nivel sociedad. Hay una intrínseca relación entre consumo de pornografía y trata de personas. A los niños muy pequeños, ¿qué se les puede decir sobre este daño a nivel social? Que hay personas que son tratadas como esclavos o como esclavas por esa industria. Y que cada que le damos clic, somos parte de ese tristísimo negocio. Que sepan que se la pueden encontrar y cómo reaccionar. Si te la encuentras, como daña. Si te la encuentras, acuérdate mamá, acuérdate papá, 3 R's. Reconoce, retira, relata. Reconoce, retira, relata. Reconoce. Imágenes de personas desnudas. La desnudez no es mala en 3 situaciones. Lo que justifica la desnudez no es el cariño y la confianza que le tendrá a muchos familiares, algún entrenador, algún hermano de un amigo. Y el cariño y la confianza no justifica la desnudez que le podría poner en peligro. Ojo, de no relacionar en casa cariño, confianza y desnudez para que le baje la guardia, porque quien quiere abusar de tu hijo, lo primero que procura es ganarse el cariño y la confianza. Lo que justifica la desnudez son 3 razones que se van aprendiendo de manera gradual. Primero, y desde muy chiquitos lo pueden comprender, la necesidad de ayuda. Al bebé le cambiamos y le bañamos porque no puede hacerlo solo. Si papá es parapléjico y mamá le ayuda y le pide ayuda al chiquito, bueno, le lleva las toallitas y le ve desnudo porque necesita ayuda, necesidad de ayuda. Y un niño nunca es a quien le corresponde brindar ayuda en las partes privadas de alguien más. Si alguien más le pide ayuda en las partes privadas, va con el adulto de referencia, mamá, papá, quien le cuide en ese momento. Fulano necesita ayuda. Necesidad de ayuda. Después hay otras razones que justifican la desnudez que de manera gradual pueden ir comprendiendo los niños, de acuerdo a la educación sexual que corresponde en su etapa. Conyugalidad. Papá y mamá en lo privado, porque las partes privadas, ¿por qué son privadas? Porque generan vínculos. No porque son malas, no porque son morbosas, porque son tan buenas, dan vida, que las protegemos. Como el NIP en el banco es privado para proteger, no porque me dé vergüenza, sino para proteger. Pues también papá y mamá sí manifiestan el amor que te dio vida. Para la vida, el gesto de padre y madre, para la vida, las partes privadas del cuerpo, necesidad de ayuda, conyugalidad, y el último escalón, arte.
que es muy diferente a pornografía. Es diferente una escultura o una pintura que muestra en integridad la belleza humana que implica el cuerpo, a una fotografía o un video que hacen público lo que tendría que ser privado, y ya vimos los niveles de daño. Pero es gradual la forma en que comprenden las realidades que justifican la desnudez. Y en ningún escalón es por cariño y confianza, que cualquier otra persona se lo podría ganar. Si te encuentras estas imágenes, estos videos, reconoce, ¿cómo se llama pornografía? Retíralo, cierra la pantalla, levántate, retírate o retíralo. Y relata o cuéntalo, ellos entienden mejor esta palabra, cuéntamelo. ¿Qué pasa si no pudiste reconocer a tiempo? O si no pudiste retirarlo a tiempo, cuéntamelo. Si al menos me lo cuentas, estamos a tiempo para ayudarte. Reconoce, retira y relata. Pero no podemos simplemente hablar de temas negativos frente a los que queremos protegerle, sino que sobre todo hace falta hablar también en positivo. Hablar sobre la maravilla de la sexualidad humana que genera vínculos muy significativos. Porque si solo hablamos de lo negativo, podríamos dar la impresión o hacerles sentir que la sexualidad es algo malo, peligroso, y no es así. Hemos hablado de esos vínculos que compartimos por lo menos por el hecho de ser hijo. Es una realidad necesaria para la existencia que en el ser humano es relacional. ¿Y qué le podemos decir de manera positiva a nuestros hijos sobre sexualidad? Hay que empezar pronto a hablar de manera positiva. Porque los niños son listos, son inteligentes, y aunque no expresen sus inquietudes o sus preguntas, se plantean preguntas. Y de manera positiva y natural, los niños sienten curiosidad por este tema de la sexualidad. Y si no encuentran con quién dialogarlo de manera muy positiva, están en el punto más alto de la curiosidad. Ups, me dijeron, no acabo de aprender de usar esta. A ver, aquí está. El punto más alto de curiosidad es, tiene dudas y no hay quien le dé respuestas. Y en el punto más alto de curiosidad, pues se va a meter a pantallas con el riesgo de lo que acabamos de hablar. O va a recibir información de sus pares y difícilmente será una información positiva. Pero cuando papá y mamá hablan de manera positiva de la maravilla de la sexualidad humana a tiempo, aunque no pregunte, incluso adelantándonos un poco a sus necesidades, entonces la curiosidad baja hasta el punto en la que se encuentra tranquila. Además de que abrimos el canal de comunicación y de confianza para que se puedan acercar, que de nada sirve que le digas, tenme confianza. Si tienes alguna pregunta, acércate a mí, tenme confianza. No, gánate la confianza. Juega con él, platica con él. Que te vean dispuestos a perder el tiempo con ellos, aunque sea en un momento específico del día, unos minutos. Gánate la confianza. Inicia el diálogo aunque no te pregunten. No esperes a sus preguntas y adelántate un poco a sus necesidades. Eso baja la curiosidad y les previene contra lo negativo. Pero ¿qué sucede? Cuando nuestros hijos no reciben de papá y mamá ese primer acercamiento en positivo para dar testimonio de que la sexualidad genera vínculos, la información la puede recibir de manera inconveniente o con un fondo conveniente, pero en un entorno inadecuado. Por ejemplo, la primera vez que le hablan de sexualidad es en grupo, en el aula, porque los papás mejor no platican. Y cuando por primera vez se habla de sexualidad en grupo, es dificilísimo, por no decir imposible, ajustar la formación a las necesidades individuales de cada niño. A lo mejor uno ya vio pornografía, otro es el hermano mayor, otro tiene vecinos que no sé qué le platicaron y otro está muy tierno y muy verde. Así que siempre va a suceder que uno recibe de más y otro recibe de menos. Y tanto recibir de más como recibir de menos
implica que la curiosidad suba nuevamente a un nivel muy alto, pero en un siguiente escalón. Porque hay comentarios en el grupo, algo platicaron en el recreo, alguna pregunta hicieron. No, Carla, es que cuando hablamos en grupo las preguntas son anónimas. ¿Y tú qué te crees? Que no se platican entre ellos. Oye, ¿tú qué preguntaste? Y eso despierta más curiosidad. Y cuando la curiosidad está arriba, se encienden también los riesgos del ámbito de lo negativo. Tenemos que estar hablando en cada etapa de los temas que corresponden de manera muy positiva y adelantándonos un poquito a sus necesidades. Al hablar de sexualidad, aunque no pregunten, recuerda estos 4 puntos. No le cuentes fantasías. Que lo trajeron de Francia o de París, una cigüeña, y pues bueno, sé que esa fantasía ya no está de moda. Ya nadie la platica, nuestras abuelas a lo mejor recurrían a esa fantasía. Pero hay fantasías que están de moda en pleno siglo XXI. Por ejemplo, esta. Antes de que tú nacieras, vivías feliz en las nubes y brincabas de una nube a otra. Pero un día miraste a la tierra y me elegiste. ¿Qué es eso? Puras mentiras. Antes de que existiera, no existía. Y además decirle que se asomó la tierra para elegirte y luego van descubriendo nuestros defectos, que tú y yo los tenemos, y pueden dudar de su habilidad para tomar decisiones. La verdad es mucho mejor que la fantasía, porque el ser humano está llamado a empezar a existir dentro de alguien que le da su espacio, sus vitaminas, sus minerales, su acogida. Eso es mucho mejor. Hablarle con la verdad, no recurrir a fantasías que tengo que estar desarmando para hablar del siguiente tema. Con la verdad. Pero ojo, hablar con la verdad no es contarle la verdad de tu intimidad. Yo, antes de tu padre, rodé con tal y cual. No, eso no le cuentes, es tu intimidad. Pero es verdad, pero es tu intimidad. La verdad que necesita conocer es la verdad natural de la sexualidad humana. Eso es lo que necesita conocer, la verdad natural de la sexualidad humana. No fantasías, no intimidad y no verdadazos. Según lo que necesite, con gradualidad y delicadeza. Se puede decir la verdad con delicadeza. Individual, de uno a uno. El primer encuentro con el diálogo sobre sexualidad tiene que ser de uno a uno para poder ajustar el diálogo a sus necesidades concretas, para que pueda contarme en lo íntimo si algo vivió, algo oyó o algo vio, o sus dudas o sus inquietudes. Porque si hablas en grupo, incluso con cuates o hermanos de edades similares, puede ser que te pierdas la oportunidad, que uno de ellos te cuente algo que vivió porque están ahí los otros. O a lo mejor es muy desinhibido y se anima a contarte lo que le contaron y ya no sabes cómo taparle los oídos a los demás que se te fueron al punto rojo. De uno a uno para ajustar, y no solo para ajustar el contenido, sino para que en lo personal, mientras le hablas, experimente el vínculo que tienes con él o con ella, por la forma cariñosa en la que le hablas del tema. Con naturalidad, cara de aquí no pasa nada, si ya te cuenta lo que le pasó, lo que le dijeron, cara de naturalidad. ¿A dónde lo oíste? ¿Y quién te lo contó? Porque así recibes más información que te orienta. Y en la ocasión oportuna, en el momento oportuno. Me decía una señora, es que venía con todos los niños de la ronda en el coche y el de hasta atrás preguntó, mamá, ¿por dónde se salen los bebés de la panza? Pues ¿cómo le iba a contar ahí con todos? Lo distraje. Mira el circo, ¿quién quiere el circo el sábado? Yo, lo distraje. ¡Ah, qué maravilla! Ya no me volvió a preguntar. No, que se haya distraído no significa que no se lo haya cuestionado. Busca la ocasión oportuna de hablarlo. Si ese momento no fue el momento adecuado, busca uno con naturalidad. Oye, me preguntaste algo, ven.
Oye, ayúdame a acomodar este cajón. Mira, me he encontrado las fotos de cuando estabas adentro de mí. Y tú naciste de tal o cual manera. Les pondré unos ejemplos un poco más adelante. Pregunte o no pregunte, cuando vayas a hablar de sexualidad, considera estos 4 puntos que, aunque no los apuntes, puedes recordarlos si simplemente recuerdas las iniciales. ¿Qué dice? Habla con tus hijos. ¿Te tiemblan las piernas y no te animas? Échate uno, solo uno, para que no termines contando intimidad o verdadazos. Pero échate por lo menos uno y anímate a hablar, porque nadie te puede suplir. Para hablar de sexualidad y descubrir qué necesita cada hijo, hay que considerar estas 3 realidades. Edad, porque esto es muy interesante. Hay un orden universal en los temas que a los niños les interesan. Un orden universal, a menos que el entorno lo desordene. Pero este orden natural es como una escalera que nos ayuda a hablar de manera muy positiva y muy fácil sobre sexualidad con nuestros hijos. Por ejemplo, el primer tema que les interesa a muy temprana edad son las diferencias entre niño y niña. El segundo tema que les interesa es el embarazo. ¿Qué tiene esa señora dentro, o mi mamá o la maestra? Pues un bebé, hay que hablar del embarazo cuando se preguntan qué trae dentro. Aunque no lo expresen, alrededor de los 5 o 6 años se plantean. Y luego se plantean, ¿y cómo se va a salir? Hay que hablar de parto. Pero es que yo fui cesárea. Pues sí, pero tienes que hablar también de parto. Porque recuerda que la verdad que hay que comunicar es la verdad natural de la sexualidad humana. Y es muy fácil hablar de un camino especial para la vida por donde tú saliste o por donde salen los bebés, que se llama vagina, por primera vez cuando hablamos de parto, y no esperar a mencionar esa palabra cuando hablamos de relación sexual. Es muy fácil decirla en el escalón de parto. Porque hay mamás que dicen, ay, qué padre que yo fui cesárea, está bien fácil porque le explico. Me abrieron una puertita, así el doctor, me abrió una puertita y saliste. Pero la puertita no te va a servir cuando llegue el escalón de hablar de relación sexual. ¿Y cómo puso papá la célula que da vida dentro de ti? La puertita no funciona en ese momento. Si ya desde antes hablaste de un camino especial para la unión y para la vida, se te simplifica la tarea. El siguiente tema que les interesa, después del parto, me dicen los papás, ya ves, si tan chico le hablo del parto, luego le digo cómo sale, le tengo que decir cómo entra. Hay un tema intermedio, antes de que ellos se pregunten el proceso de la unión de las células femeninas y masculinas, se pregunta cómo se metió el bebé, pero se lo imagina entero. ¿Se metió gateando? ¿Te lo tragaste? ¿Qué pasó? Es momento de hablar de concepción. Antes de relación sexual se habla de concepción y después de relación sexual, etc. Y ese orden es universal, a menos de que el entorno rompa el orden. Por lo tanto, considerar la edad, un promedio de edad en el que se van planteando esos temas, aunque no lo pregunten de manera explícita, es una buena guía, y en un momento más se los voy a poner en pantalla. Pero no basta considerar la edad. Hace falta considerar también la personalidad. Hay niños que en todo están. ¿Qué dijo la tía? ¿Qué dijeron en ese comercial? Y hay otros que están en la nube, ni se enteran. Pues los que están en todo necesitan que nos adelantemos un poco de lo que el promedio de edad sugeriría. Y el entorno. Puede ser que un niño o una niña, pues todavía no tenga la edad para ese tema y a lo mejor es una personalidad muy tranquila o está un poco en la nube, pero en su entorno, ¿qué está sucediendo? Entre sus compañeros, ¿ya es un tema de conversación el de ese escalón? ¿O convive con vecinos más grandes o con hermanos o primos mayores? ¿O sucedió algo en la familia? Hay que considerar el entorno y no es necesario esperar a que estos 3 puntos se alineen. Basta que uno de los 3 se encienda para que sepamos que es necesario hablar del tema, aunque no pregunte. Y
Y para hablar de sexualidad y hablar al mismo tiempo de vínculos, que dijimos, lo importante es ayudar a comprender en cada etapa, de acuerdo a los temas que cada etapa requieran, que descubra que es una fuente de vínculos la sexualidad. Para eso ayuda el triángulo del diálogo, nuestra forma de platicar con los hijos. Considera estos 3 puntos. Cuando son muy pequeños, no le hables del hombre y de la mujer. Háblale de su historia personal. A través de su historia personal puedes contar la naturaleza de la sexualidad humana. Pero al mismo tiempo, en su historia, puedes descubrir, aunque sea un claroscuro como cualquier historia personal tuya o mía, con luces y sombras, de alegrías y dificultades, puedes descubrir las luces que hagan sentir el vínculo, que hagan sentir el cariño. Por ejemplo, tú vivías dentro de mí y de noche y de día oías mi corazón. Y yo tenía tantas ganas ya de conocerte. ¿Te fijas? Eso es incluir la historia con anécdotas o con relatos que hablen del vínculo y del cariño. Pero también recurrimos al lenguaje biológico, porque estamos hablando con la verdad. Hablamos de útero, de vagina, de óvulo, espermatozoide, pene. Pero recurrimos también a un lenguaje metafórico que facilita que comprenda a través de su experiencia infantil una como cunita que se llama útero, un camino para la vida que se llama vagina, etc. Recurrimos a historia, biología y metáfora. Por ejemplo, qué alegría me da que existas y empezaste a existir dentro de mí, pequeñito o chiquitita, en una como cunita que se llama útero. Y ahí tenías todo lo necesario para existir. Yo te compartía de mis vitaminas. No ibas a la farmacia a comprarlas de animalitos, de mis propias vitaminas yo te compartía. Y te compartía de mis minerales y de mi oxígeno. Y podía sentir cómo te movías. Y tenía tantas ganas de conocerte, porque aunque podía sentirte, no te había visto. Y los bebés seguramente que también quieren conocer a sus papás, porque tú podías oír mi voz. Allá adentro escuchabas mi corazón de noche y de día, y escuchabas mi voz, pero nunca me habías visto. Cuando los bebés están listos para nacer, se voltean de cabeza, porque las mamás tenemos un camino especial para la unión y para la vida que se llama vagina. Y por ahí trabajan en equipo la mamá y el bebé, o trabajamos en equipo tú y yo. Se voltean de cabeza seguro porque ya les urge ver a sus papás. Y entonces en equipo el bebé va sacando la cabeza y mamá con ganas de ya conocerlo, y sale la cabeza y luego sale un hombro y naciste y lloraste. Ya no estabas adentro de esa cunita calientita, tan a gusto, donde te sentías tan seguro y tan querido. Pero ¿qué crees? En cuanto el doctor te puso sobre mí, en cuanto escuchaste mi corazón, lo reconociste y dejaste de llorar. Y me sentí tan feliz de por fin conocerte, de por fin poder abrazarte. Y te fijas, hemos hablado del parto, hemos hablado del embarazo, pero a través de anécdotas que hacen sentir el vínculo. Y así en cada etapa podemos descubrir la manera de hablar de cada tema, incluyendo estas 3 realidades, hasta que llega una edad en que las metáforas ya no son necesarias, pero las han asociado constantemente con términos y relatos que hablan del vínculo, sea cual sea tu historia. Aunque haya grietas, fracturas, sombras o rupturas, en toda historia podemos encontrar luces. Y en los talleres que organizamos para padres de familia, les damos la ocasión oportuna para hablar la verdad necesaria de modo individual, con naturalidad, desde la realidad concreta que en cada caso estén viviendo. Hay 3 ideas que se conectan en el orden natural de los temas. Primero le interesa qué es, niño o niña, luego qué trae adentro, un bebé y cómo se va a salir. Después, cómo empezó a existir, se unió la célula del papá y la mamá. Y aunque haya rupturas o situaciones difíciles, se pueden encontrar luces que le hagan ver que viene el amor, que necesita su propia identidad, un espacio para el hombre y la mujer que le dieron vida, porque
es parte de su identidad, un espacio en su corazón, aunque tenga efectos o dificultades. No hay que desprestigiarnos mutuamente, aunque la historia sea fuerte. No se trata de pintarla de rosa, no. Se trata de encontrar las luces que hay. Y después se plantea la sexualidad. La relación sexual es un tema que viene mucho después de la concepción, después del parto, después del embarazo, después de las diferencias. Y estas tres ideas, que cuando es muy pequeño están conectadas hasta biológicamente, cuando crece y despierta su propia sexualidad, están presentes las mismas ideas, pero se voltean. Despierta su sexualidad, se siente empujado a buscar el amor y es capaz de dar vida. Y si en la etapa anterior hablamos de la conexión de estas palabras desde los vínculos, sea cual sea nuestra historia de origen, facilitamos que integre estas tres ideas en las posibilidades cuando ejerce la sexualidad, para que se plantee modos, tiempos para vivirlo con posibilidad de vínculos más fuertes, más estables o más firmes. Temas por etapas, de acuerdo a la edad, aunque sabemos que la edad no es el único criterio que hay que considerar. Consideramos edad, personalidad y entorno. Entre los 3 y los 8 años, diferencias sexuales y embarazo. Las edades se van tejiendo. Por ejemplo, la etapa 1 empezamos a partir de los 7 años. Porque hay niños que desde los 7, incluso algunos a los 6, por personalidad tienen que adelantarse, tendrían ya que hablarse de estos temas. Pero es una guía aproximada para que vayas pensando en las edades de tus hijos. En la etapa 1 dijimos embarazo, parto y lactancia, a través de su historia, con biología y metáfora, concepción, relación sexual, según lo requiera, porque hay varias formas de ir profundizando. Se puede hablar en un principio de las células que se unen, y luego del camino de mamá para la vida y el de papá para entregar las células, que él también tiene un camino para la vida para entregar las células que se llama pene. Y después se habla de cómo se conectan o se unen los caminos. Y después se habla claramente qué es relación sexual y qué implica, pero de una forma gradual de irse acercando al tema, según lo vaya necesitando desde más tempranas edades. O si el entorno lo requiere, empezar por toda la claridad necesaria, según la situación. Etapa 2, relación sexual en un contexto de amor auténtico y comprometido que facilite esta construcción sana, estable y firme de vínculos. Mamá, que es mujer, puede ser testimonio delante de su hija de los cambios femeninos que en carne propia experimentó. Y el papá, como es varón, o una figura paterna o una figura materna, pueden dar testimonio de los vínculos que el varón experimentó en su propio cuerpo. Y por eso conviene que papá o figura paterna hable con los varones, porque es testigo de los cambios que él vivió. Y que mamá o figura materna hable con la niña de los cambios femeninos, porque no solamente es un relato, sino que da testimonio. Y por último, el sentido de estos cambios. Estos cambios traen un mensaje. No son algo que simplemente pasa a nivel cuerpo, sino que están posibilitando que la persona teja vínculos. Siguiente etapa, los cambios del sexo complementario. Conviene que primero entienda los propios cambios, el sentido de los propios cambios, y luego integre el sentido del sexo, los cambios del sexo complementario. El despertar del impulso sexual, que genera no solo cambios físicos, sino también la experiencia de atracción. Hablar de los diferentes momentos, porque los chicos están confundiendo atracción con amor, y son cosas distintas. El amor es una decisión, elegir a una persona para una relación concreta. Atracción la puedo sentir con cualquier persona, incluso a un desconocido. Y los niños pasan por diversas facetas en la maduración del impulso sexual de atracción. Pasan por una atracción virtual, les gusta alguien que ni siquiera conocen, un artista, un cantante. Después quieren gustarle a alguien, a quien sea, pero a alguien. Después quieren gustarle a alguien de un grupo específico, los primos de fulanito, o las amigas de sutanita, o los del club o equipo tal. Pero después empiezan a poder desarrollar amistades. Ya no es porque pertenece a un grupo, porque es quien sea que me dice cosas lindas, sino que la amistad permite compartir el mundo interior, descubrir qué valores tiene, qué le interesa, qué le preocupa, qué le alegra. Y eso facilita tejer amistades.
para el siguiente escalón, de elegir con quién salir o elegir con quién establecer un noviazgo, para entonces elegir con quién formar un proyecto de vida. Pero atracción se siente en todos esos escalones, en todos esos puntos. Atracción no es sinónimo de amor y atracción no es sinónimo de noviazgo. Y hay que hablar de esto con los chicos antes de que estén entrando ya en el punto de atracción que le guste a cualquiera, para que sepan descubrir en qué escalón está y qué tipo de planes corresponde a cada escalón. Y como papás también esto nos da mucha seguridad. Recuerdo en una consulta que llegaron unos papás muy preocupados porque su hija de 14 años tenía un novio de 13. Y la chiquita le pidió permiso al papá de invitar al novio que por favor pasara por ellos para invitarlo a cenar. Y el papá, pues mi hija tiene novio, pues bueno, piensa en noviazgo, una relación de noviazgo, pasa a recoger al chico a su casa. ¿A dónde los llevo a cenar? Y me dice, no, Carla, es que este niño de verdad venía con cachucha y la cachucha le tapaba los ojos y no fue bueno ni para levantar la mirada y decirme, buenas tardes, señor. Nada. Y mi hija llevaba una mochila. ¿Y tú crees que se ofreció a cargarle la mochila? Me preocupa este chico. Le digo, es que este chico está en edad de que le guste cualquiera o de un grupo. No da para más. No está para el escalón de noviazgo. Y tú, padre de familia, lo pones en el escalón de noviazgo, esperas que esté como en el escalón, no da para más. ¿Le prohíbo si tiene novio antes? No, le explico en qué escalón está y que se está perdiendo la oportunidad de conocer a muchos para luego elegir bien. Y no solapo planes que no pueden sostener ellos mismos, porque el papá tiene que ir por ellos y llevarlos. Quiero ir a cenar con mi novio. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues préstame dinero. Pues no, los novios pagan su cena. Pero llévame. No, ¿cómo te vas a ir? No solapamos planes que no corresponden al escalón en donde están. Pero conviene hablar antes de que lleguen a esos puntos. Y hablamos también de cómo se va desarrollando, es un punto clave de desarrollo de la identidad, la pubertad. La siguiente etapa, identidad y atracción, cómo influye una identidad segura, cierta y clara en la forma en que se relaciona con otros, que puede ser una relación que busca este encuentro de amistad o de noviazgo, o puede ser una sed de afecto o una sed de sensaciones. Por otro lado, la gestión de los impulsos, porque el impulso sexual despierta en un periodo específico de la vida, que se ha adelantado, puede ir desde los 9 años hasta los 14 o 15, cada quien entra en un momento diferente en la pubertad. Pero desde antes pueden aprender a gestionar otros impulsos, el hambre, el descanso, la diversión. Si se dejan arrastrar por su impulso en otro terreno, difícilmente podrán ir aprendiendo a orientar este impulso cuando despierte. En esta etapa es importante ayudar a descubrir tanto a los chicos como a las chicas la diferencia entre amar y ser amado o usar y ser usado. Por otro lado, ayudarles a comprender qué implica el amor auténtico, la madurez, el compromiso. Descubrir cómo la resonancia sensible, todo lo que ven, leen y oyen, se les va quedando en la imaginación y en los afectos y luego lo aplican en sus decisiones importantes para formar vínculos. Y por último, puede haber caídas, puede haber errores y podemos siempre levantarnos. No se trata de formar hijos para que nunca caigan en situaciones negativas o problemáticas, sino para que se sepan levantar siempre. Un águila puso un huevo en su nido en el risco de una montaña. El huevo rodó hasta un gallinero y cayó junto a los huevos de los pollos. La gallina empolló unos y otro y salieron del cascarón al mismo tiempo el aguilucho y los pollos. El aguilucho, como un pollo más, no extendía sus alas. Le parecía suficiente vida picotear los granos de maíz que el granjero le arrojaba en el polvo. Y así los picoteaba entre la tierra y las heces. No elevaba la mirada, no extendía las alas. Hasta que un día,
Una sombra impresionante se dibujó en el gallinero, un par de alas extendidas y una ráfaga de viento. Captó la atención del aguilucho y por primera vez elevó la mirada y algo se le removió por dentro. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué es lo que ahora siento? ¿A qué me invita esta realidad? Y la mismísima gallina se acercó al pollo y le dijo: tú no puedes. No vas a poder, no vas a poder, no vas a poder vivir tu sexualidad para tejer vínculos sanos, estables y fuertes. Porque mis heridas, mis caídas, la dificultad del entorno me hacen creer que no vas a poder. Y sin embargo tiene alas. Y sí, podría caer, pero está hecho para volar alto. Tu hijo y el mío, tu hija y la mía, necesitan por lo menos una voz que se crea que es posible, que a través de su sexualidad teja vínculos sanos, estables y firmes. Por lo menos una. ¿Quieres ser esa voz? Porque si tú no eres esa voz, probablemente no lo escuche de nadie más. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra conferencista de hoy día. Tenemos algunas preguntas por parte del público, de las que daremos lectura. Si hay alguna pregunta o un comentario, por favor, Miriam, también. Sí, Anayeli Lara pregunta si hay alguna bibliografía sobre cómo llevar poco a poco cada una de las etapas en sus hijos. Estoy escribiendo el libro. Mira, los libros que me he encontrado o tienden mucho a lo biológico o mucho al aspecto psicológico, pero bueno, hay un libro de Inés Pellicé, Por favor háblenme del amor, que para niños muy pequeños puede servir de referencia sobre los temas a abordar en diferentes etapas, cuando son muy pequeños. Tenemos tiempo para una pregunta por parte de nuestra audiencia presencial. ¿Alguien de aquí yo no alcanzo a ver? No, al parecer no hay, quedó todo muy claro. En la parte de allá tenemos una pregunta en el extremo izquierdo. ¿Algún otro comentario, Miriam? Sí, Almalicia Flores Méndez dice: vaya forma de exponer, tema tan necesario y tan complicado para los padres de familia. Gracias por compartir sus conocimientos. Induce a la reflexión, a la comunicación adecuada en el momento adecuado. Muchas gracias. Gracias. Sí, de la Escuela Urbana 1259, soy el director de la escuela. Aquí vengo con padres de familia. Están muy contentos y agradecidos por esta gran experiencia, este tema tan importante que se debe de atender y que finalmente es algo muy importante verlo de esa manera. Agradecerle infinitamente, todos los papás ahorita están muy contentos por esta situación, que tienen aquí estar con ustedes. Y finalmente decirles que este tema tan importante para poder atender desde la infancia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas Muchas gracias. Y los padres de familia que quisieran un poco seguir lo que hacemos, me encuentran en Instagram como carla.d.fuentes o Carla de Fuentes SEA, S-E-A, y ahí subo algo de material o los invitamos a algunas conferencias. Y hay un grupo privado en Facebook que se llama Sexualidad en el Amor, y ahí van a encontrar algunos videos, algunas de las láminas que ahora usamos, algo de información sobre cómo tejer el vínculo afectivo con nuestros hijos, algunas sugerencias. Sexualidad en el Amor, grupo privado de Facebook, ahí van a encontrar material interesante. Muchas gracias. Solicitamos la presencia en el escenario de Adi Segura, directora de formación para padres, para hacer entrega a Carla Gómez de un reconocimiento por parte de Recrea Familia. Les pido un fuerte aplauso para agradecer a Carla por su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Realmente un tema súper interesante para nosotros como padres de familia. Estaba realmente tomando nota de todo.
dentro de Recrea Familia también tenemos este tema y con todo lo que escuché hoy, créeme que lo vamos a incluir. Muchísimas gracias, felicidades y te entrego el siguiente reconocimiento por parte de Secretaría de Educación, firmado por el Secretario de Educación. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.